Camiones cruzan el desierto mientras hombres en las cajas gritan y disparan sus AK-47. No hay uniformes ni banderas, pero esto es un ejército de yihad. Y si todo sale según lo planeado, ninguno de ellos regresará con vida. Pero aquí está la parte más loca. Uno de ellos sí lo hará. Y no solo sobrevivirá, sino que llegará a gobernar todo un país. Esta es la historia de los escuadrones yihadistas de Siria. Todo empezó en 2011, cuando en Siria la gente salió a exigir un cambio político. Parecía otro levantamiento de la primavera árabe, con protestas y multitudes esperanzadas. En la mayoría de lugares, disturbios así se disipan, pero el gobierno de Bashar al-Assad pensaba diferente. Las fuerzas de seguridad dispararon, los tanques entraron, los manifestantes fueron encarcelados y el levantamiento se volvió guerra civil. En 2 años, casi todas las grandes potencias de la región se involucraron en el conflicto. Siria fue dividida efectivamente entre las diferentes fuerzas: el régimen, las milicias kurdas, Estado Islámico de Irak y Siria, los rebeldes moderados y una red islamista en crecimiento vinculada a Al-Qaeda. Lo que comenzó como manifestaciones por el cambio ya había matado a más de 10.000 personas y desplazado a más de 2 millones de sus hogares. Los pueblos y ciudades quedaron vacíos mientras ondeaba la bandera de la yihad. Esto creó un vacío que estas facciones pronto llenarían. Mientras los combates crecían, surgieron cientos de grupos rebeldes, cada uno con objetivos, ideología y patrocinadores propios. Algunos querían democracia, algunos querían venganza, pero otros vieron una oportunidad para construir algo mucho más grande: un Estado Islámico. Muchos que llegaron a Siria eran yihadistas veteranos de Irak, curtidos en la insurgencia contra las fuerzas estadounidenses tras 2003. Trajeron disciplina de combate, experiencia en la fabricación de bombas y un manual brutal perfeccionado en las calles de Faluya y Mosul. Tácticas creadas en una guerra usadas en otra. Entre ellos estaba Ahmed al-Shara, conocido como Abu Muhammad al-Jalani, un veterano sirio que luchó con Al-Qaeda en Irak. Al-Jalani llevó esas lecciones de esa insurgencia a casa con él. En 2012 fundó Jabhat al-Nusra, el Frente Nusra. Oficialmente era solo otro grupo rebelde, pero en secreto era Al-Qaeda renacida en Siria. Una insurgencia no se sostiene solo con fe. Desde el inicio, el financiamiento de Nusra iba por una economía clandestina de donantes e de intermediarios. Donantes adinerados, a menudo de estados del Golfo, canalizaban en silencio millones hacia Siria a través de organizaciones benéficas y entidades que mezclaban ayuda legítima con apoyo militar encubierto. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos rastreó varias redes hasta el sistema financiero de Al-Qaeda. Esa combinación de donaciones públicas y transferencias secretas se convirtió en la base de la economía yihadista de Siria. Al principio, Nusra se ganó el respeto al mantener el orden en las zonas rebeldes. Distribuía ayuda, gestionaba tribunales de la Sharia y castigaba saqueadores. Para muchos sirios, parecían ser los únicos capaces de devolver algo de estabilidad que el Estado fallido no podía dar. Pero en realidad, Nusra no estaba luchando por la democracia ni por la reforma. Sus líderes construían un bastión islamista permanente, un estado regido por la ley Sharia. Nusra, a diferencia de otros rebeldes que saqueaban o dependían de ayuda externa, funcionaba como un mini gobierno. Recaudaba impuestos, emitía identificaciones e incluso estableció una oficina de asuntos internos para castigar la corrupción. Para muchos civiles, ese orden bajo la ley Sharia era preferible al caos y la violencia. Siria pronto se volvió un imán para la yihad global. Combatientes extranjeros de más de 100 países llegaron por decenas de miles. A menudo eran guiados por redes de contrabando y reclutadores religiosos. Algunos se unieron a Estado Islámico de Irak y Siria, que proclamó su califato. Otros eligieron a Nusra, atraídos por su yihad centrada en Siria. Al entrar al país, los recién llegados iban a maktabs o centros de inducción para ser evaluados, entrenados y asignados a escuadrones. Los conversos occidentales solían hacer propaganda en inglés para llegar a nuevas audiencias en línea, según su idioma o habilidades. Unos se sumaron a francotiradores de asalto, otros a equipos de explosivos. Los analistas llamaron a estos grupos escuadrones yihadistas, unidades semiautónomas de 50 a 300 hombres que operaban como fuerzas especiales, móviles, disciplinados y comprometidos ideológicamente. Cada escuadrón gestionaba su logística, financiamiento y reclutamiento, pero respondía de forma flexible a una organización principal como Nusra, Ahrar al-Sham o Jaish al-Islam. Grababan todo: batallas con drones, videos de martirio editados y propaganda llamativa. Parecían un ejército internacional bien organizado. Funcionó. Cada video era un anuncio de reclutamiento.
Cada pelea y sacrificio atraía otra ola de combatientes extranjeros. Luego, inteligencia occidental calculó que más de 40.000 combatientes extranjeros de varios países ingresaron a Siria. Muchos se unieron a Estado Islámico de Irak y Siria, mientras otros se alinearon con al-Nusra y sus aliados, integrando los escuadrones yihadistas. Para 2015, el noroeste de Siria, sobre todo Idlib, era su bastión. Desde aquí, los escuadrones yihadistas lanzaron ofensivas coordinadas contra Assad y grupos rebeldes rivales. Su mayor victoria fue en marzo, cuando varias facciones se unieron como Jaish al-Fatah, el ejército de la conquista, y lanzaron un ataque en 3 frentes en Idlib. Fue una mezcla brutal de viejos trucos insurgentes y guerra moderna. Comandantes yihadistas de varios países coordinaron artillería, blindados y atentados suicidas por primera vez. IEDs en vehículos y atacantes extranjeros abrieron paso mientras unidades con misiles TOW, capturados, destruían posiciones blindadas. Mientras tanto, bombardeos coordinados de artillería y morteros cubrían el avance de los convoyes de camionetas. En pocos días, capturaron Idlib, una capital provincial controlada por Assad desde el inicio de la guerra. Fue una de las peores derrotas del régimen. Los canales de propaganda llenaron Internet con imágenes de drones, camionetas a toda velocidad, morteros disparando y combatientes de Uzbekistán asaltando edificios oficiales. Esa victoria hizo de Idlib la capital del yihad, atrayendo miles de voluntarios por Turquía. Cada video de victoria funcionaba como cartel de reclutamiento, y los escuadrones yihadistas, antes milicias dispersas, empezaron a parecer un ejército organizado. Pero no duró. Un año después intentaron repetir ese éxito en Alepo, la ciudad más grande de Siria, pero los resultados fueron desastrosos. Entre 2012 y 2016 varias facciones yihadistas participaron en la batalla de Alepo, intentando romper el asedio del gobierno. Pero mientras Idlib había mostrado unidad, Alepo expuso la división. Cada comandante respondía a su propio emir. Unos luchaban por ideología, otros por territorio. La coordinación se rompió enseguida. Pese a los coches bomba y refuerzos extranjeros, las fuerzas de Assad, con apoyo aéreo ruso, estrecharon el cerco barrio por barrio. Civiles y combatientes quedaron atrapados juntos en la ciudad. En diciembre cayó Alepo. Miles de rebeldes y yihadistas tuvieron que retirarse a Idlib, su último bastión. Las Naciones Unidas estimaron un número masivo de víctimas, incluyendo a miles de civiles, y la derrota borró años de avances territoriales yihadistas. Tras Alepo, muchos yihadistas entendieron que no ganarían con fragmentación interminable. Necesitaban un mando unificado, y eso construiría Yulani, pero el éxito trajo problemas. Los vínculos de Nusra con Al-Qaeda la hicieron blanco de ataques aéreos de Estados Unidos y alejaron a otros rebeldes. Yulani entendió pronto que su grupo requería una nueva identidad para sobrevivir. En 2016 rompió lazos con Al-Qaeda y renombró a Nusra como Jabhat Fatah al-Sham, el Frente para la Conquista del Levante. Fue un movimiento calculado. Un año después fusionó varias facciones islamistas en Hayat Tahrir al-Sham, la Organización para la Liberación del Levante. Los escuadrones de la yihad se integraron a la estructura militar formal de Hayat Tahrir al-Sham, brigadas, batallones y oficinas administrativas. Yalani afirmó que Hayat Tahrir al-Sham ya no formaba parte de la yihad global, sino que era una fuerza puramente siria. Para grupos como Nusra, cambiar de nombre no era nuevo. Otras franquicias de Al-Qaeda en el norte de África ya lo habían hecho. El objetivo siempre fue la apariencia: deshacerse de la etiqueta de terrorista, ganar apoyo local y sobrevivir a la intervención occidental. Jalani no inventaba la estrategia, solo la perfeccionaba para Siria. El objetivo principal era legitimar a Hayat Tahrir al-Sham como poder local, no como rama de la yihad global. Unificar los escuadrones fracturados bajo una sola estructura de mando. La estrategia resultó. Los ataques occidentales se enfocaron en Estado Islámico de Irak y Siria, y Hayat Tahrir al-Sham consolidó su control en Idlib. Una vez que Hayat Tahrir al-Sham dominó el noroeste, pasó de combatir a gobernar. Administrar un mini-estado requería dinero, mucho dinero. Su principal ingreso era por grabar combustible y bienes en el cruce de Bab al-Hawa con Turquía, ruta que movía cientos de millones de dólares anualmente. Hayat Tahrir al-Sham imponía gravámenes sobre electricidad, bienes raíces y hasta la organización no gubernamental en su territorio. Cada litro de diésel, cada saco de harina pasaba por sus manos. El antiguo escuadrón yihad todavía imponía el orden y recaudaba impuestos, pero ahora llevaban nuevas insignias y operaban bajo ministerios. La organización que dirigía la Guerra Santa se transformaba en una burocracia estatal. Jalani presentó a Hayat Tahrir al-Sham como un movimiento islamista pragmático. Concedió entrevistas, paseó por los mercados vestido de civil
y habló sobre seguridad y reconstrucción. Para los sirios cansados de la guerra, eso importaba. La vida bajo Hayat Tahrir al-Sham era predecible, algo raro después de años de caos. Pero internamente, el descontento iba en aumento. Los yihadistas radicales acusaban a Yalani de traicionar a Al-Qaeda y a la causa. Al separarse y crear Juras al-Din, Hayat Tahrir al-Sham respondió de inmediato y los derrotó militarmente. El modelo híbrido de Hayat Tahrir al-Sham entre ejército y gobierno no tenía competencia en el noroeste. Los escuadrones yihadistas eran pilares del gobierno. A finales de 2024, después de años de desgaste, Hayat Tahrir al-Sham encabezó una ofensiva coordinada que capturó Damasco. Assad huyó. Por primera vez en más de 10 años, la red yihadista que inició como escuadrones dispersos dominaba casi toda Siria. A inicios de 2025, Yolani cambió de nombre otra vez. Ahora apareció ante las cámaras como Ahmed al-Sharra para anunciar un nuevo ejército sirio. Debía parecer un ejército estatal profesional. Pero la inteligencia occidental notó algo diferente. Muchos de los oficiales provenían directamente de las filas de Hayat Tahrir al-Sham, hombres entrenados en guerra irregular, no en defensa estatal. Era un ejército profesional creado para unificar fuerzas rebeldes. En realidad, eran los mismos escuadrones yihadistas absorbidos y renombrados como divisiones estatales. Los informes señalaron a 22 altos mandos con antecedentes yihadistas, como el ministro de Defensa, el jefe del Estado Mayor y comandantes de división. Muchos habían comandado en Hayat Tahrir al-Sham, Arar al-Sham y Ansar al-Tahid, con divisiones formadas por excombatientes de Hayat Tahrir al-Sham y Estado Islámico de Irak y Siria. Los escuadrones yihadistas no desaparecieron, fueron nacionalizados. El nuevo ejército sirio ahora se presenta como una fuerza militar convencional. Organiza graduaciones, desfiles y conferencias de prensa, pero su ácido desoxirribonucleico es claro, la unión de las mismas formaciones yihadistas antes independientes en Siria. El ministro de Defensa, Marhaf Abu Kasra, antes lideró el ala militar de Hayat Tahrir al-Sham. El jefe de Estado Mayor, Ali Nur al-Din al-Nassan, fue comandante de campo de Hayat Tahrir al-Sham. Otros generales dirigieron organizaciones que juraron lealtad a Al-Qaeda. En campo, las divisiones actúan como los antiguos escuadrones, descentralizadas, leales a sus líderes y motivadas ideológicamente. Mantienen viejas redes tribales y religiosas, incluso cuando visten uniformes nacionales. El gobierno de Jalani llama a esto estabilización. Los analistas, yihadismo militarizado. Solo cambió de atuendo. Superficialmente, Siria en 2025 está más tranquila que en años. Carreteras abiertas, ayuda circula y periodistas extranjeros regresaron a Damasco. Bajo esa calma hay un frágil equilibrio, creado por la misma arquitectura militante que destruyó Siria. Los países vecinos solo pueden observar con inquietud desde el otro lado de las fronteras. Dentro de Siria, los grupos minoritarios temen ataques de venganza, y los combatientes radicales aún sueñan con una yihad más amplia, más allá de las fronteras de Siria. Así que, aunque los nombres del grupo hayan cambiado, la ideología sigue siendo la misma. Y lo que está sucediendo en Siria no es algo único. De los talibanes en Afganistán a las milicias en Libia, los yihadistas modernos cambiaron banderas negras por burocracias. Siria fue el primer lugar donde ese experimento funcionó a nivel nacional. Lo que comenzó como pequeñas células de combatientes extranjeros evolucionó hasta convertirse en la columna vertebral militar de un nuevo estado. Ahora sus líderes dirigen los ministerios, sus soldados patrullan los puestos de control, y su historia difumina la línea entre rebelión y gobierno. Así que resulta que los escuadrones yihadistas de Siria nunca desaparecieron, simplemente cambiaron de uniforme. Mira el ascenso violento de Saddam Hussein en Irak o este video.